Estamos de vuelta y tal y como les comenté antes de ir a la pausa, es momento de conocer la investigación periodística de esta noche y Juan Víctor Castillo presentará detalles de lo que aconteció en nuestro país luego de 5 allanamientos que realizaron las autoridades en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula. Se logró la captura de varias personas que se dedicaban al lavado de dinero. Juan Víctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches, televidentes. Operativos que sorprendieron al municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, al oriente del país, antinarcóticos, específicamente la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, rodearon desde las 6 de la mañana más de 5 inmuebles. El objetivo principal y básico es quien está viendo usted en pantalla, alias H, así se le conocía en el ámbito del narcotráfico, el señor Héctor Saúl Romero, de 54 años, que según las investigaciones de antidrogas es consuegro de alias Fantasma, un capo guatemalteco muy conocido, Marlon Monroy Meoño, alias Fantasma, quien enfrenta ya procesos en los Estados Unidos. Las investigaciones de la policía y el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el lavado de dinero, Alejandra y amigos televidentes, determinaron que el consuegro del Fantasma movilizó en sus cuentas bancarias más de 7 millones de quetzales. ¿Cómo lo hizo y de qué manera? La Intendencia de Verificación Especial IVE de la Superintendencia de Bancos se encarga de monitorear específicamente cualquier anomalía que surja en el sistema bancario. Detecta que en el año 2011 Héctor Saúl Ramírez recibió en su cuenta bancaria a través de un depósito más de 7 millones de quetzales. En el periodo del 26 de abril al 6 de agosto del año 2011, esta persona extendió cheques por más de 6 millones de quetzales a personas quienes no tenían ningún tipo de parentesco familiar ni tampoco asociados a empresas de Saúl Ramírez. Pero curiosamente la IVE detecta a través de formularios que Héctor Saúl Ramírez, alias H, percibía un salario de 1.500 quetzales, Alejandra y amigos televidentes. Era algo ilógico que de la noche a la mañana tuviera en su cuenta bancaria 7 millones de quetzales. Y según las autoridades, todo esto podría, se presume, inclinarse al capo guatemalteco que está en Estados Unidos, Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma, debido a que es su consuegro, es decir, la hija del señor Héctor Saúl Ramírez, está casada con Marlon Roderico Sánchez, conocido como Fantasmita, hijo de Marlon Monroy Meoño. Todo queda entre familia, entre el crimen organizado. Así las autoridades lo han calificado, Alejandra y amigos televidentes. Juan Víctor, ¿desde hace cuánto tiempo se inicia esta investigación por parte de la IVE? ¿Desde cuándo ellos se dan cuenta de estas transacciones anómalas en el sistema bancario y, por supuesto, que corresponden a esta persona? Desde el año 2011, Alejandra, específicamente en el periodo, según las investigaciones, del 26 de abril al 6 de agosto, es el que recibe 7 millones de quetzales, se sospecha provenientes de narcotráfico, presuntamente de un cártel que dirigía en ese entonces Marlon Monroy Meoño, alias Fantasma, quien fue detenido, extraditado. Las autoridades antidrogas reciben esta denuncia, específicamente la Fiscalía contra lavado de dinero, comparte datos sumamente importantes con la policía y durante años, porque así hay que decirlo, de investigación, se logró individualizar no solo alias H, sino también a su grupo criminal, quienes percibían este dinero, quienes se presume recibieron en sus cuentas bancarias esta cantidad onerosa de dinero. Nos referimos, se presume, a la señora Rita del Carmen Garza Posadas, la señora de 63 años, Alejandra y amigos televidentes. Walter Alexander Lemus Lara también fue detenido, Jacobo Enrique Vélez. Estas 3 personas, se presume, movilizaron más de 6 millones de quetzales luego que alias H les efectuó cheques a su nombre y, según las investigaciones, depositaron este dinero en su cuenta y así lograron blanquear el dinero en el sistema económico del país, Alejandra. Juan Víctor, estamos hablando de 5 allanamientos aproximadamente.
qué lugares allanan, hacia dónde se dirigen las autoridades esta mañana, qué residencias, qué viviendas fueron allanadas específicamente. La mayoría en aldea Tulapa, en Esquipulas, y eso es lo que sorprendió a muchos comunitarios vecinos en el lugar, porque vieron la gran cantidad de elementos antidrogas fiscales del Ministerio Público, y esta persona, alias H, era muy conocida en el lugar, e incluso algunos vecinos lo califican como una buena persona, porque en festividades de las aldeas, de las comunidades, él aportaba dinero, etcétera. Era un sinfín de circunstancias que al final, para los aldeanos en el lugar, alias H era una persona, entre comillas, honrada, honorable, y por eso le sorprendió el operativo de las autoridades hoy por la mañana. También cabe resaltar datos sumamente importantes. Durante el allanamiento judicial, la policía y el Ministerio Público lograron incautar dinero en efectivo en la casa o mansión de alias H, porque era una vivienda de 2 niveles, muebles con finos acabados, automotores que fueron supervisados por las autoridades. Incluso en su vivienda existía una piscina, jacuzzi, entre otro tipo de circunstancias. Al final, Alejandra, se incautaron $24,000 que en el avalúo en quetzales superan los 189,000 quetzales. Según se ha informado, también se localizó 4,000 quetzales en efectivo, 15,000 lempiras que en su avalúo en quetzales superan los 4,000 quetzales, para hacer un total de 198,000 quetzales en efectivo, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero. ¿Hacia dónde fue trasladada esta persona, Juan Víctor? ¿Qué dijo él al momento de su detención? ¿Él se esperaba ser detenido? ¿Tenía conocimiento que había una investigación en contra de él o fue sorprendido como el resto de vecinos? Las autoridades antidrogas SGAIA manejan sus investigaciones de una manera tan perfecta, porque son casos de alto impacto, personas involucradas presuntamente al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de dinero, entre otro tipo de ilegalidades. Para las autoridades lo han calificado como un golpe muy certero a las organizaciones que operan en Guatemala, con nexos específicamente entre cárteles suramericanos y mexicanos. Era de vital importancia precisar el inmueble más de una semana en cuanto al tema de inteligencia y vigilancia para alias H, y en el lugar que se generó todo este operativo transcurrió con total normalidad. Héctor Saúl Ramírez fue trasladado hacia los tribunales, aunque durante el allanamiento él se presume presentó algún tipo de enfermedad, y por eso hay una imagen donde se observa una enfermera a un costado. Se evaluó por parte de las autoridades y se determinará si es necesario que el INASIF realice la evaluación respectiva del consuegro de Mano Morroy Meoño, alias El Fantasma. Ya está enfrentando un proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos, junto a sus 3 supuestos operadores, quienes también fueron detenidos, Alejandro. Juan Víctor, y justo a eso iba. ¿Quiénes son las otras personas detenidas? ¿A qué se dedicaban y qué papel jugaban ellos dentro de esta estructura? ¿Cómo apoyaban y cómo aportaban para lavar el dinero? Aquí es indispensable un dato muy importante, y usted, amigo televidente que está en casa, va claro el mensaje: no preste sus cuentas bancarias. Recuerde, el crimen organizado utiliza cualquier tipo de estrategia, se vale de cualquier tipo de artimaña para utilizarlo. La IVE, la Intendencia de Verificación Especial, la SIP, siempre está al tanto, y en cualquier momento que se registran anomalías en sus movimientos bancarios, inmediatamente son denunciados ante el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para generar las investigaciones. Nosotros como cuentavientes sabemos cuánto dinero movilizamos a través, ya bien sea de nuestro patrimonio o ingresos mensuales por trabajo, o en dado caso remesas, pero todo es justificado con documentos y legalmente amparado, Alejandra. Cuando existen anomalías, la IVE inmediatamente pone la denuncia ante las autoridades, se generan las investigaciones, y aún así duren años, la justicia llega, Alejandra. Juan Víctor, claro, pero estamos hablando que la IVE lo detecta en el 2011. Estamos hablando de casi 9 años para poder dar con la captura de esta persona. ¿Por qué se extiende tanto la investigación? ¿Por qué dura tanto tiempo, tantos años? Es casi una década. Recordemos que las personas que posiblemente están vinculadas con el crimen organizado, es muy difícil detectar en qué lugar se movilizan. Para las fuerzas de seguridad de vital importancia iniciar
iniciar este año acertando golpes muy claros y específicos al crimen organizado. Existió una persona detenida en El Progreso que incluso, Alejandra, se dio a conocer hoy por la mañana a través de informes del Ministerio Público que esta persona prestó su vehículo para crear doble fondo en el automotor y movilizar cargamentos de cocaína en el año 2011. Imagínate, todo tiene su tiempo según el Ministerio Público para tema de investigación. Era también fundamental lograr ubicar quiénes eran las personas que participaron en el movimiento de estos 7 millones de quetzales en el año 2011 y se logró individualizar a través de un trabajo técnico y científico del Ministerio Público en tema de investigación criminal a través de la Fiscalía contra el lavado de dinero. Juan Víctor, sabemos que alias El Fantasma fue extraditado y se encuentra en Estados Unidos. ¿Podría ahora el consuegro, esta persona, ser extraditada también al país del norte? Al momento, esta es una muy buena pregunta, Alejandra, porque se le consultó al Ministerio Público específicamente esto que estás mencionando, si existe algún vínculo en tema de narcotráfico con Héctor Saúl Ramírez alias H. Manifestaron que al momento las investigaciones no inclinan a este tema, solamente es por lavado de dinero u otros activos por la denuncia que realizó la IVE en el año 2011, pero no descartan que todo este dinero provenga supuestamente de las arcas que generó Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma, en su momento cuando operaba en Guatemala para movilizar cargamentos de cocaína, y él sí ya está enfrentando la justicia en Estados Unidos e incluso la unión familiar de estos dos grupos en Esquipulas, Chiquimula, surge luego que la hija de Héctor Saúl Ramírez, en investigación del Ministerio Público de la Policía, se casa con la hija de con el hijo de Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma, con conocido El Fantasmita, quien fue detenido en el 2017 en el departamento de Zacapa. Recordemos, una semana después, él logró su libertad. Juan Víctor, en las imágenes vemos fotografías de armas, también de la vivienda. Si nos pudieras tú compartir cuál era el estilo de vida de esta persona, cómo vivía, bajo qué comodidades, qué condiciones. Nos comentabas que dentro de la vivienda había una piscina, un jacuzzi. ¿Cómo era el estilo de vida de esta persona? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cómo se comportaba? ¿En algún momento los vecinos sospechan de que él estaba apoyando al narcotráfico o simplemente pensaban que por el trabajo él había logrado tener lo material que podía tener? Muchos vecinos argumentaron, incluso se pronunciaron, Alejandra, que Héctor Saúl Ramírez era muy apreciado en Esquipulas, Chiquimula, obviamente por el dinero, por la cantidad de efectivo que manejaba. Ustedes, amigos televidentes, vieron en las pantallas la vivienda de alias H con piscina, grandes lujos, vida ostentosa de las personas vinculadas al crimen organizado. Alejandra. ¿Y el resto de personas, Juan Víctor, cómo vivían? Las otras 3 personas, los operadores de él, ¿vivían también bajo las mismas comodidades? ¿Tenían el mismo estilo de vida? Si tú nos pudieras confirmar o aclarar este detalle. Armas de fuego que fueron incautadas durante los operativos en las residencias de las personas que ya mencionamos, Alejandra, que están bajo análisis de balística por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, Alejandra. Juan Víctor, ¿podrían continuar las investigaciones? ¿Hay más personas involucradas en este caso? Ya debemos finalizar, si tú nos pudieras confirmar. Sí, se presume que hay más de 5 personas involucradas, Alejandra, en este tema que hoy la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público judicializó. Juan Víctor, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Debemos hacer una breve pausa. Volvemos enseguida con más información.